queremos y bueno, y qué bueno saber. Después sigue la familia de Manuel. Yo soy el más pequeño de la familia de Manuel Adán, el menor de 5 hermanos, el bebé. Nací en el Fresno, pero mi papá encontró a mi mamá en el valle. Mi papá era pues, de Sonsón y mi mamá nació en Neira Caldas. Por ahí se consiguió esa mujer allá trabajando porque fue a trabajar a la casa de los suegros, los papás de mi mamá, y él era trabajador allá y ahí consiguió a mi mamá y se fueron a vivir. Y allá tuvieron, por allá en el Cartago y sus alrededores tuvieron 3 hijos, que tengo aquí a mi hermana Inés, que es la mayor. Inés González. Después tuvo a otro que se llamó Rafael, que falleció muy joven de 23 años buscando una vida en la petrolera, pero se nos fue. Y también tuvo al siguiente hermano que vive en Civitarroa, que se llama Abel. Ellos estuvieron en esa época allá en el valle. Mi papá vino acá al Fresno. Se ubicó en La Guarita, lo que yo sé de La Guarita, mi papá también era comerciante, pero también era finquero y le gustaba mucho el comercio. Tenía lo llamaban por aquí granero, todavía tienen allá en el mismo sitio que ellos vimos, o Fonda, bueno. No sé por qué, cosas de la vida, nunca me he entendido por qué. Que la familia, siendo de un origen conservador, los abuelos que conocían, mi papá fue el único liberal de esa familia. Sí, era el único liberal. Era el único liberal. Porque él era así identificado rebelde y un poquito fuerte. Y el papá, yo estaba muy pequeño porque todavía tengo recuerdos en La Guarita que alguna vez hicieron un atentado, yo estaba muy pequeñito, no recuerdo la edad, pero sé que estaba en los hombros de alguien porque mi papá le hizo un atentado para matarlo. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Después de eso pasó otra vaina y le hicieron un nuevo atentado y ahí fue cuando vimos a un señor ahí en la Guadita, en la fonda que él tenía. Mi mamá le dio agua y el señor colgó la lira, se fue, se murió y mi papá al final resultó que se fue yendo. Pero eso es como un periodo de lapso que yo recuerdo de niño, no sé la edad, pero estaba muy pequeño. Y después resultamos en Puerto Boyacá, que él se fue allá porque Puerto Boyacá fue un municipio fundado por el Gustavo Rojas Pinilla, siendo militar y conservador, fundó como un territorio para los liberales, refugiados ahí, allá llegamos. Llegamos navegando por el río Magdalena, también me acuerdo que llegué en una lancha por el río, siendo muy chiquitico, sacándole agua o tocando las aguas del río Magdalena. No sé si mi hermana iría ahí, yo no sé si en ese tarasteo. Seguramente. Al fin llegamos a Puerto Boyacá y yo con él compartí algunas cosas porque llegó con otro negocio, después siempre le gustaba el negocio comercial, pero al final resultó con la tierra y nos fuimos a vivir inicialmente a Santander. Él compró una tierra allá, después de eso pues tuvo algunas tierras grandes, pero aún así vendió esa, compró otra. Y finalmente mi papá, en el manejo de la agricultura, un día se fue a conseguir una semilla a la orilla del río Carare, la lancha naufragó y él se murió con otros 2. Se murió el viejo, ahogado de 54 años de edad, Sí. en el año de 1977. Pues eso es como algo que conozco yo de la familia que recorrí. Perdón, ¿y él era sociable o era ermitaño? Mi papá no era sociable, la verdad, no era sociable. Pero por eso yo a veces entiendo algunas circunstancias con ustedes, porque eso ha sido una de las cosas difíciles, porque siendo una familia bonita, que eran religiosos, muy apegados a la Biblia, a la iglesia y todas las cosas, pero no existía esa conexión que debería existir en las familias. Esa conexión afectiva, ¿sí? Entonces, Sí, qué pesado. Entonces nosotros hemos encontrado que eso se replica en la mayoría de nuestras familias. Ha habido muchas cosas. Yo veo con mucha preocupación, me da pena decirlo, pero he estado visitando algunas familias de ustedes. Las únicas con las que no he compartido con ustedes, las primas de Mariquita, que no había tenido la oportunidad de encontrarme con ustedes nunca, pero he encontrado en muchas familias de ustedes, mis familias, mis primos, que hay muchas diferencias, muchas cosas que a veces no se entienden. Entonces uno dice, pues esto viene de atrás, pero la idea es buscar espacios como estos para que podamos encontrarlo, porque es que estas situaciones son preocupantes. Yo, por ejemplo, mi papá nos llevó por allá y yo vine por ahí a conocerlo. Mi mamá sí le gustaba como venir a conocer a la familia. Y de pequeñito yo era el que la acompañaba. Sí, empezaba
últimamente ya la vida profesional y familiar, pues sí que he ido, visitó a ustedes allá en Ibagué, con Esperanza en Bogotá cuando estudiaba la visitaba, con Betty alguna vez nos vimos, haciendo la tía Tita que yo venía siempre, por ahí me quedaba con ella. Hemos compartido con la familia de Chila. Pero es que tú eres el único que compartió, Sí. porque el resto, exacto, Ninguno. nadie. Correcto. Pues, Y tampoco el- iba donde mi La papá. iniciativa fue. pues donde su papá, anécdota con él una vez. Está traumada. Voy a contar una Que nos estamos sanando, Claro, porque para mí ha sido eso una cosa que está ahí metida. Yo le digo mucho a Adriana y usted sí le pone, no, es que para mí es algo muy fuerte. Voy a contar una anécdota con el tío Abel. Porque la verdad, tuve tal vez dos veces la vi. La última vez que lo vi, me fui y me tomé una cerveza con él. Él tomaba cerveza. Aguardiente, O aguardiente, no sé. Yo sí me tomé una cerveza. Estábamos allá en la esquina, una esquina que ahí tenía un negocio, una compra de café. Yo hablaba con el tío y le preguntaba cosas porque uno estaba como joven. Yo estaba para ingresar a la universidad y entonces estaba hablando con el tío y el tío le dieron ganas de ir a orinar. El tío Abel. Y dije, voy a orinar, mijito. Y bueno, y yo pensé que el tío se iba a ir para el baño. Cuando el tío se fue a orinar a la fila de A la café. fila de café, claro. Y dijo, papá, tío, ¿por qué te haces eso? Mijito, es que eso también pesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa anécdota me llevé. Primero, pues, sí, porque al final, pues, esa fue como la única, pero nunca. Pero bueno, un buen recuerdo, ¿eh? Esa fue la única enseñanza. No, Gracias a Dios, no. no, pues no encuentra. Compartí con el tío Chucho Elías, como ustedes lo mencionan, fue un tipo muy agradable. Él sí era muy familiar. Sí, sí. Sí. Y con nosotros tíos, pues compartí con ellos, aquí con ustedes, con él, hasta Con papá. con Alfredo, que fue el entierro de mi papá, de mi mamá, perdón. Y estuvimos, él siempre fue a visitarla. De todas formas, pues ahí le dejo a mi hermana que tiene otra historia para contar. porque yo- se me agotó. Tengo mala memoria. Mami, cuenta cuando estaba pequeña que la trajeron donde la abuela y que la llevaron al internado y que ella dijo, le dijo a papá como que no llevara a la niña para el campo, que para que estudiara, cuenta eso. Cuando llegamos, estábamos muy pequeños, llegamos del valle, nosotros nacimos en el valle de Gilda, a Rafael, Abel y yo. Llegamos muy pequeños pues al Fresno. Cuando mi papá compró una finquita, le gustaban mucho las tierras, compró una tierra, entonces le dijo, mamita le dijo a mi papá, no se me lleve la niña por allá, déjela aquí conmigo. Y mi papá aceptó, como que los hermanos eran los 4 varones y yo era la única mujer. Él dijo, sí, yo dejo la niña con usted. Y me metieron al colegio María Auxiliadora, internado. Era un internado, me metieron en un internado al colegio María Auxiliadora. Y yo pues era muy insoportable. Era muy insoportable, era mala estudiante, desaplicada, entonces mi papá dijo, no, usted no quiere estudiar, usted lo que quiere es molestar, váyase con su mamá para la casa. Él era muy tajante, o sea, él no perdonaba nada, él era de un genio como templado. Entonces, pues sí, ya no llegué a Puerto Boyacá, que mi mamá estaba en Puerto Boyacá con nosotros hermanos. Y allá que conocí a mi esposo, Alfonso Navarro, y allá nos casamos. Y ya estuvimos, ya nacieron nuestros hijos. Bueno, muéstrenle el tío, porque es que están Somos nosotros tres. Que hablar con mi papá para uno poder visitar a la novia y todas las cosas. Entonces a mí me tocaba cómo hacemos para visitar a don Adán, era tan jodido. Compré un amigo que me acompañara para allá y hablar con don Adán. Que le hiciera barra. Para que me diera permiso para ir a visitar a Inés. Eso antes era jodido para ver una novia. Eso no era cierto. Claro, costeño. Y así,
llegó, fuimos y hablamos. Y yo, no, sí, tía, no, él es petrolero, trabaja en una compañía petrolera, está bien y va con buena gente y toda cosa. Como ese tiempo las petroleras mandaban la parada en los pueblos. Sí. Sí, los trabajadores de la petrolera eran lo más mejor, lo que había. Sí. Porque el petróleo era lo que valía plata en ese tiempo. Se cayeron bien con el suegro. Claro, una vez voy a hablar, y listo ya. Para el matrimonio, ya. No me rápido el matrimonio, toda la cosa. Ay, qué belleza. Mi nombre es William Alfonso, el mayor. Luego sigo yo, Luz Adriana. Jackson Rafael. Ah, Jackson también es hijo de... No sabía. Son los tres. Son tres. Yo pensé que eran ustedes dos nomás. Ya. Sí. Bueno, yo digamos quiero hablar del abuelo, le decíamos papá Dan. Sí. Y a la abuela le decíamos mamá Inés. Sí. Pues papá Dan, cuando ya te queda por allá por los lados de Cimitarra, por allá a la orilla del río Carari, pues en las vacaciones escolares nos íbamos para allá. Era un viaje donde nos tocaba coger tren desde una estación que se llama Cocorná, en Puerto Triunfo. Nos bajábamos en Puerto Berrío y después de ahí cogíamos el bus Omega por una carretera destapada hasta llegar a Santa Rosa y ahí ya coger una lancha, el motor, pues para bajar, para subir por el río Carari. Cuando eso el ejército nos esculcaba, que porque llevábamos las pilas de la linterna, que porque llevábamos un tarro de leche quita, pues cosas que de pronto llevábamos que pues, para allá. Claro. Entonces eso era una requisa las tremendas. Mis tíos siempre, pues lo que yo reconozco de la familia Grisales es que han sido muy velludos, o sea, barbados, velludos, esto, lo otro, entonces de pronto se dejaban la barba, entonces de una vez los etiquetaban. De una vez los etiquetaban, no, esto es como guerrillero, especialmente mi tío Gildardo, que es muy barbado, muy peludo, ¿sí? El papá de ellos. Entonces, recuerdo pues que como abuelo, de pronto no era así muy afectivo, digamos, de estar con nosotros, de jugar eso, lo otro. Sí lo veía uno de que era un hombre que como que madrugaba mucho, muy trabajador, aunque era de baja estatura, pero que era como muy guapo para el trabajo, de meterse a esas montañas. De pronto a veces a mí ya más grande me tocaba a veces ir a llevarle, digamos, la comida en el porta, ¿sí? Hasta donde estaba en el corte por allá caminando siempre en medio de esas montañas. Se metía uno como una montaña donde estando de día ya uno no veía el sol. Y los ruidos de los micos, pájaros, esto, lo otro, ¿sabes? Como selva. Sí, como selva, unas cosas así. Sí, muy trabajador. Sí, tuvimos la fortuna de que, bueno, mi abuelo fallece, que se ahoga ahí en el río Carari, entonces queda mi abuela viuda. Y siendo mi mamá, pues, la única mujer, pues, llegó a vivir con nosotros, ¿sí? Que eso fue, pues una bendición, porque obviamente, además de tener a mi mamá, pues, teníamos la abuela, que era, pues, también como otra mamá. Yo me acuerdo, me enseñó a mí el Padre Nuestro, que a rezar, tenía, sí, esto, y ella, yo recuerdo que yo hablaba mucho con ella en el patio, teníamos un palo de mango y ahí nos hacíamos debajo, y yo le preguntaba, como que me contara de sus historias, y recuerdo que ella me contó cómo conoció a mi abuelo. Entonces dijo que era, como dijo mi tío, que era trabajador del papá de ella, ¿sí? Y que se enamoraron y que como que se enteró que era liberal y que es que el papá de mi abuela como que escuchó algo así de que él como que le pidió que se iba a casar y que él dijo, no, es que si usted se casa con él, la mato a usted y al cura que los case. ¿Sí? Una vaina así, entonces que ellos se volaron, ellos como que se volaron eso otro y se casaron, ¿sí? A escondidas. Entonces ese era como pero que después, ella misma me contó, el papá de ella lo quiso tanto, ¿sí? Dijo que esto, lo otro, ya tuvo a mi mamá la primera nieta, esto, lo otro, entonces o sea, cambiaron las cosas, ¿sí? Dijo, y que él mismo decía y reconocía, no, es que Manuel Adán es un berraco, es un trabajador, un hombre muy responsable, esto. Es verdad que, muchas gracias.
por este encuentro. Mi mamá nos cuenta historias de Fresno, de su infancia, de que como era esa vena artística, siempre la escogían para hacer de la Virgen María, en el teatro, con las monjas. Pues sí, ella era muy como de traviesa y que se escapaba y eso, pero era una niña muy inteligente, exacto, muy capaz, con muchas capacidades. Y en nuestra familia pues hemos heredado eso, esa vena artística. Mi hermano es músico, Jackson. Yo también, en el colegio también fui músico, aprendí a tocar quena y zampoña. Cantábamos, tuvimos grupos andinos de música colombiana, esto, lo otro. Y pues este encuentro, cuando mi mamá y mi tío Manuel nos hablaba que se iba a dar, les veíamos la alegría de que se diera. Por eso pues con mi esposa María Marcela, Samuel y Rafael, pues se dieron las cosas. Hubo una primera fecha que después pasó para ahora, pero bien. Y Dios quiera que sigamos nos reuniendo. Veo en cada uno de ustedes, pues en las mujeres, pues que todas son muy hermosas, bonitas, ¿sí? Y de verdad que esa belleza, esa hermosura, y que en sus hogares se refleja pues esa alegría, que han sido familias emprendedoras, trabajadoras, que ya ustedes se enorgullecen de sus hijos, de sus nietos. De verdad que a nosotros también nos llevamos esa fuerza y de que verdad pues la vida nos siga regalando estos encuentros. Los queremos mucho. Muchas gracias. Yo quiero contar una anécdota porque mamá Inés venía al Fresno y yo tal vez tendría como 6, 7 años y ella me traía. Y veníamos a la casa de Tita. Sí, a la casa de mi mamá. Exacto, que quedaba como al frente del parque. Sí, claro. Era una casa de Hermosa, 2 pisos, sí. la más bonita. Sí, Yo sí. recuerdo que era la casa más bonita Del pueblo. La sí. casa Pues, por muy dentro moderna. era muy linda. Sí. Entonces mamá Inés me traía. ¿Qué tal eran? ¿Ah? Las que vivían entre la casa. Perdón, se me olvidó traer la corona y el set. Entonces yo recuerdo que a mí me trajo mamá Inés al Fresno, pero pues estaba muy pequeña. Pero recuerdo a Ramoncito, le decían A mi Ramoncito, papá hermoso. ¿sí? Sí, Y él era un amor. sí. Él era dulce, la niña, y que quiere la niña. Yo tengo ese recuerdo. Ay, Y qué también recuerdo al pequeño, A Monchito. A Moncho. Que también era Ramoncito. Exacto, Monchito. Monchito, y sí. me molestaba. Me molestaba, jalaba el pelo. Que Monchito, que deje la niña, Monchito, que de él tengo ese recuerdo. Ay, qué lindo. Pero yo le decía a mi esposo ayer que llegamos que no sé cuál era la casa, pero era la casa más bonita del cuadro. ¿Todavía está ahí Del el marco. estanque? ¿Ah, sí? Sí, todavía. Y yo le decía, no sé, pero sé que era una casa como amarilla, como amarillita, como, no sé, era de 2 pisos, era la más bonita. Sí, sí, sí. Y ese es el único recuerdo que yo tengo del Fresno. Entonces, digamos que en esa época, pero alguien me preguntaba ayer, ¿conoces el Fresno? No, yo no lo conozco, o sea, estaba muy pequeña, pero sí recuerdo que era venir acá, porque yo creo que vine como 1, 2 o 3 veces, ¿sí? Era un paseo. Pero entonces tú te acuerdas de mi mamá, la tienes Yo me presente. acuerdo, era una mujer alta, elegante. No, ella no era alta. Entonces, ¿quién era la alta? Había una... No, como tú eras pequeña la veías. Pero era de cabello como muy arreglado. Ella era No, mi como- mamá sí era muy pinchadita. Ay, sí. Ella sí era muy pinchadita, muy arreglada. Con y- mucha personalidad. con no es que mi mamá no fue política porque mi papá no la dejó. Exacto, o sea, Pero mi mamá era Muy de arreglada, de muy un don de palabra, alegre. Ella se metía a la política, se paraba en una tarima a hablar de política
el ancianato del Fresno, ella fue la que inició el ancianato del Fresno. No, mi mamá era una líder. Sí, De pronto la veías y por esa personalidad que tenía, la veías grande. Porque Sí, Era muy elegante, era una mujer sumamente elegante. Ella siempre era de pelo cortico, siempre. sí. Era muy simpática. Sí. Recuerdo en el Fresno. Ella es muy parecida a mi mamá físicamente, Esperanza la más parecida. No tan arrollado, ¿no? que no diga uno. Pero sí es la más parecida. Es la más parecida. ¿Y para la política? ¿Nunca te dio la vena política? No, para nada. Soy abogada, pero de política. Bueno, no, Bueno, muy chévere. quedaron faltando dos hermanitos que son Abel, que tiene también un hijo policía que no pudo venir, vive en Bucaramanga, y mi papá, que es Gildardo, que tuvo un hogar con mi mamá y quedamos dos hijitos, que es mi hermano que tampoco pudo venir, y yo, ¿Y tú vives en dónde? en Medellín. Vives en Medellín. ¿Y qué haces en Medellín? Soy independiente. Yo a mi hermano le oí hablar mucho de Gildardo. Sí. Iba con Fabio a... Mi papá tuvo un tiempo donde él fue como hippie. Sí, Y que era me loco. cuentan, que se dejó el cabello largo, la barba, y se fue a vender unas estampitas de una santica que era. Ay, La Virgen mi de abuela me la Tiendamó. nombraba mucho. La Virgen de Tiendamó. La Virgen de Tiendamó. Eso. Entonces tuvo un tiempo así medio loco, pero luego como que mi abuelo le jaló las orejas y le dijo que qué iba a hacer. Y ya entonces mi papá se volvió como en el compañerito de mi abuelo, porque mi abuelo muy ermitaño. Y mi papá tiene todavía mucho de eso, de su ermitaño, sí. Y allá se quedó solito en Santander, en Cimitarra. ¿Y tienes más? ¿Tú tienes hermanitos? Uno. Solo ese, y mi mamá tuvo una hija joven, que ya mi hermanita también ya está en México. Pero esa vena artística de ese lado, ¿es Grisales o es Navarro? Grisales, de mi tía. ¿Verdad? Es que mi mamá también era muy artista, ella le gustaba la costura, le gustaba pastillaje, le gustaba Además pintar. era histriónica, o sea, ella agarraba las cosas, o sea, yo sí siento que tenía... ¿Y cantaba no? También le gustaba cantar. Y en todas las reuniones familiares era la que se disfrazaba. Ella llegaba con el traje. No, pues hablemos ahora entonces sí que quién, mi mamá. Sí,